Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Hoy estamos iniciando una vez más con un mensaje que traemos para todos ustedes. Y yo quiero hoy hablarles de algo muy importante. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo una lámpara y esta lámpara refleja luz, como la pueden ver. Hace más de 2000 años, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él vino como una luz para toda la humanidad. Pero cuando Él vino dando un testimonio acerca del Evangelio del Reino de los Cielos. Este Evangelio comenzó a propagarse por medio de Él, hablando y testificando de las cosas que están en el Reino de los Cielos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo hablaba y mencionaba que nadie puede dar testimonio de algo que no ha visto y que Él era precisamente el indicado para dar testimonio del reino de los cielos por cuanto Él venía de ese lugar. Así que hace varios años me acuerdo que estudié en un libro, el pastor Ismael, Dios le bendiga, pastor, saludos. Leía una frase de ese libro y decía que Satanás fue el primero que comió del árbol del fruto prohibido. Y bueno, él lo decía con una justa razón por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que nadie puede dar testimonio de algo que uno no ha pasado. Entonces, él mismo daba testimonio de lo que sucedería si Eva comía de ese fruto prohibido, el cual le dijo el enemigo que ella recibiría más luz conociendo lo bueno y lo malo y que no moriría. Y ciertamente como él lo vivió, él comió de ese árbol, pues por eso le daba testimonio a Eva de lo que sucedería. Ahora bien, cuando nosotros vemos la luz de nuestro Señor Jesucristo, esa luz vino y estuvo presente en este mundo hace más de 2000 años, y esta luz encendió a otras personas. Esas otras personas fueron los discípulos. Los discípulos a su vez predicaron la palabra de Dios una vez que nuestro Señor Jesucristo subió o ascendió al cielo. Él les dejó una encomienda cuando les dijo, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura sobre toda la tierra, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Cuando nosotros vemos entonces la labor de los discípulos, que por medio de ya 20 siglos se llevó a cabo a través desde ese momento, desde el año cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha de hoy, 20 siglos ya aproximadamente, tiene o se ha llevado a cabo ese tiempo de que otras personas que son encendidas, van encendiendo a otros, y a la vez este enciende a otro y se enciende otro, y cada uno de nosotros fuimos encendidos de esa manera. Yo mismo fui encendido en un tiempo, y esta luz que hay en mí, yo al conocer más la palabra de Dios me doy cuenta de que debo de encender también a otros. Cuando una luz se consume, por ejemplo, alguien que se encargó de testificar en el movimiento donde yo nací, que fue el apóstol Crescenciano Roa, pues él ya partió con el Señor, pero él se encargó de dar luz a muchas personas, y entre todas esas luces, bueno, pues yo también estoy incluido. Claro que yo conocí de la palabra de Dios por medio de un pastor. Ese pastor en ese tiempo era el hermano Cruz. Posteriormente otros pastores como el pastor Miguel, el pastor Adrián, el pastor Rigo y otros más que fueron prácticamente alimentando esa chispa. Yo sé que Dios ha dado enseñanza a mi propia vida por medio de la palabra de Dios, y que ahora yo comprendo y entiendo que debo de testificar también a otros. Esa luz de la salvación desde que comenzó en nuestra vida hasta hoy jamás se ha detenido.
Y quiero decirles que en estos tiempos brilla con mayor intensidad, brilla con mayor intensidad. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos explicarles? Hoy insistimos prácticamente a todo aquel que conoce de la palabra de Dios, a todo aquel que ha nacido de nuevo, a que no calles, que hables la palabra de Dios, que quien encendió tu luz lo hizo con el fin de que tú hagas lo mismo. En realidad, alguien que me habló a mí de la palabra de Dios fue con el fin de que yo conociera que debo de hacer lo mismo con otras personas. Dios desea que tu luz continúe encendida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú eres encendido? Pero, por ejemplo, tú estás encendido, pero esta luz tú no la compartes a otros y de repente tu luz se apaga. ¿Qué pasa con eso? Haz de cuenta que a lo mejor tu salvación está continuando. A lo mejor tú permaneciste en el Señor, guardaste su palabra, hiciste lo que a Dios le agrada. Pero si tú no enciendes la luz ante otro, tu luz prácticamente se apaga. Lo importante de todo esto es que en la palabra de Dios, nosotros vemos que hace más de 2000 años, Dios le enseñó a unos para que testificaran también a otros, como lo decía el apóstol Pablo. Y lo que has oído de mí ante muchos, testifica también a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí el propósito es de que nosotros hayamos sido encendidos para que nuestra llama encienda a otro y a su vez esta llama encienda a otro. Haga de cuenta que es como una mano. Se enciende esta luz y posteriormente llega otro, se enciende y este enciende a otro y este enciende a otro y este enciende a otro. Pero cuando esta llama se apague, quedan todavía encendidas estas 4 y cuando se apague esta, quedan encendidas estas 3. Pero si estas comienzan a encender a otras y a otras y a otras y a otras y a otras, cada vez va a ser más luz que hay en todo el mundo. Y este medio es precisamente el que hoy nosotros estamos dando a conocer para que otros más que han conocido de Dios deben de saber que tienen la encomienda de ir y de predicarles a otros la palabra de Dios para que esa luz se vuelva a encender y siga encendida y cada vez brille con más luz. Cuando nosotros vemos en la palabra que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay una palabra aquí que tengo precisamente marcada, donde Dios se le aparece a Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos nos damos cuenta nosotros de cuál es ese propósito por el cual Dios llamó a Pablo. Y lo vemos aquí precisamente en Hechos 22, desde el verso 14, donde Pablo se encontraba, dice, él dijo, en este caso es Ananías, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué significa entonces dar testimonio? Esto demuestra que el cimiento, ¿verdad? O sea, de lo que nosotros acabamos de ver, el cimiento, el fundamento o la piedra, ¿verdad? Sólida donde está detenida esta enseñanza, se encuentra en que lo que has visto y oído. Nosotros, si nos damos cuenta, no podemos dar testimonio de algo que no hemos visto o no hemos oído. Para ser un testigo de algo, por ejemplo, a ti cuando te llaman a ser testigo de algo, es porque tú conoces. Por ejemplo, para ser un testigo por ejemplo, en un matrimonio, en el registro civil, el testigo debe de conocer a ambas personas, ¿sí? Por eso es un testigo. Si esta persona no las conoce, no puede ser un testigo. Debes de tener un tiempo de haberlos conocido. Ahora bien,
Para que nosotros podamos ser testigo, tenemos que ser testigo de algo que nosotros mismos hemos visto y también hemos oído. Entonces nosotros es lo que testificamos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuándo? Cuando nosotros conocimos de Dios. ¿Cuándo fue eso? Yo no sé en qué tiempo tú hayas conocido de Dios o cuándo tú hayas conocido del Señor y cuándo hayas sido testigo de las cosas que te tocaron ver y de las cosas que te tocaron escuchar, ¿sí? Así que nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo alcanzado por Dios y ahora nos toca a nosotros ser testigos y testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué yo puedo ser un testigo? Bueno, pues sencillamente por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que he visto que Dios ha hecho en otros. Y de lo que yo he visto que Dios ha hecho en otros y lo que Dios ha hecho conmigo, yo puedo ser un testigo de lo que he visto y de lo que he oído, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el libro de Juan, en primera de Juan 4:14, para que nosotros, 4:14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros, dice aquí, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y luego, pero el 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todos somos testigos, miren, con el simple hecho de que usted se dé cuenta que estamos viviendo en el 2020. 2020 anteriormente era marcado, por ejemplo, como DC. DC significa después de Cristo. Entonces, el 2020, nosotros sabemos que nuestro tiempo comenzó desde nuestro Señor Jesucristo en adelante, pero después de Cristo, o sea, hay fechas que nosotros conocemos como después de Cristo, como por ejemplo 1000 AC, 1000 años antes de Cristo. Antes, por ejemplo, cuando en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, en los tiempos de los profetas que nosotros vemos, por ejemplo, como Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, como por ejemplo lo que es Eliseo, lo que es Elías y muchos otros profetas que nosotros hemos conocido en la palabra de Dios, así mismo como el profeta Samuel. Todos ellos son antes de Cristo. Ahorita estamos en el 2020 después de Cristo. Así que todo lo que nos ha pasado, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, hoy tenemos que testificarlo para que otros puedan conocer también de Dios y se den cuenta de que Dios sigue vigente, que la mano de Dios no se ha cortado, que Él sigue haciendo muchas obras, muchos milagros, que Él sigue haciendo que la vida de nosotros pueda tener esperanza de vida, esperanza de salvación. Así que hoy esta enseñanza es de que nosotros podamos darnos cuenta de que existe un Dios que nos ha dado la luz, que nos ha encendido y que nosotros, por esa salvación tan grande que hemos recibido, es importante que no nos quedemos con ella, que podamos también predicarlo a otros, porque quiero decirles que antes yo era un pecador, como cualquiera. Hay muchas veces que yo hablo de la palabra de Dios con otras personas y muchas personas se justifican diciendo de que, pues, ¿quién no dice mentiras? ¿Quién no pelea? ¿Quién no miente? ¿Quién no anda en adulterio? ¿Quién no anda en fornicación? ¿Quién no es un borracho? ¿Quién no es un drogadicto? Como justificándose de que eso es normal. Yo quiero decirles que Dios no nos hizo con ese fin. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero para poderlo expresar a Él y no expresar el diablo. Todo lo que nosotros hablamos, por causa del pecado es que nosotros expresamos a Satanás en medio de la mentira, del robo, del secuestro, de la extorsión, del adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, el ocultismo,
el orgullo, la soberbia, la vanidad, la altivez, la vanagloria de la vida, el amador de sí mismo. O sea, todo eso no es con el fin por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que ahora en esta vida podamos conocerlo a Él. Y una vez que Dios nos transforma, nosotros podamos ser testigos de Él, de lo que Dios ha hecho conmigo. Así que si Dios ha hecho algo conmigo, me ha podido cambiar, me ha podido transformar de lo que antes yo era, andando en el pecado, andando en las lascivias, en la mentira, en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, en la fornicación, en el alcohol, en todo ese tipo de cosas. Quiero decirle que si Dios me pudo sacar de esa basura, quiero decirte que a ti también Dios te puede sacar. Ahora bien, si tú que conoces de Dios, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha transformado, que Dios te ha dado la salvación, que te ha dado la vida eterna, tú te das cuenta que tú tienes una grande responsabilidad con Dios. Y esa responsabilidad que tú tienes es de hablarle a otros lo que Dios ha hecho contigo, de testificar lo que Dios ha hecho contigo. Si tú no has hecho esto, de hablarle a otros la palabra de Dios, y que tú mismo estás viviendo una salvación tan grande que Dios te ha dado, quiero decirle que va a llegar un momento en que tu luz se va a apagar. Y que cuando llegues delante de la presencia de Dios no tendrás nada que llevarle. Hay muchos que a lo mejor gracias a Él se ha salvado una persona. Gracias a Él a lo mejor son 2 los que se han salvado, a lo mejor 3, a lo mejor 4, a lo mejor 5, a lo mejor son 10 los que se han salvado a través de ti. A lo mejor son 100 o son miles, como conozco el testimonio de muchas personas que han salvado a miles por ser evangelistas, que andan alrededor del mundo. Bien, pues yo quiero decirte que si tú has conocido de Dios, tienes la obligación de hablarle a otro de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, vayan por todo el mundo, predicando el evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no, será condenado. Quiero dejarte, si tú continúas sin dar testimonio, llegará el momento en que tu luz se apague, ya te lo dije. Llegarás delante de la presencia de Dios con manos vacías. Y Dios no quiere eso para con nosotros, que tengamos nosotros algo para darle a Dios. En la palabra dice que las coronas que tenían los santos la ponían delante de los pies del Señor y se la ponían ahí, delante de su presencia. Yo no sé cuánta o qué tan grande sea la corona que hay en tu cabeza. Pero es importante que si tú ya has conocido de Dios, no te quedes callado, habla. Pablo decía, yo no puedo callar aquello que Dios ha puesto en mí. Si yo testifico, no es para ser conocido, no. Quien queremos que sea conocido es Jesús. Él es el grande, Jesucristo. Él es el único que puede darnos vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Jesús lo dijo. Él es el camino. A Él tenemos que seguir. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, en esta hora, Señor, te pido por cada uno de tus hijos, que tú les bendigas, que tú, Dios, les llenes de fuerza, de voluntad para predicar tu palabra, para predicar tu mensaje. Te pido, Padre mío, que lo que tú has hecho en ellos puedan ser testigos ante otros, para que puedan dar testimonio de que tú existes, de que tú eres real, de que tú sigues, Señor, vivo, y que, Dios, tu tiempo o el tiempo de todos está cerca. Te pido, Padre mío, que tú vengas, Señor, en tu reino, y que muchos hoy en este día, Señor, te conozcan. Te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Dios te bendiga.